Víctor, un placer Dime. tenerte en Sevilla, ¿otra vez? Siempre es un Otra placer vez. venir aquí, Me siempre. alegra volverte a ver, que la Sí. última vez que nos vimos fue con El hijo del padre, si no me equivoco, con la anterior no. Sí. Pero yo estoy con tu libro ahora, con El tiempo de la fiera, es verdad que llevo 200 páginas nada más, no la he terminado de leer. Pero ya te has metido en. Sí, estoy ya te muy has metido en metida, estoy tema. muy metida. Pero no sabía yo, leyendo, claro, la sinopsis, esta novela tiene relación con la anterior, porque tú estás rescatando personajes. De la Nadie en esta tierra. Exactamente, y entonces te quería comentar en qué manera va a afectar a los lectores, porque en mi caso, por ejemplo, no nos hemos leído la anterior a la hora de leer esta. Son historias totalmente independientes, es decir, tú tienes aquí suficiente contexto como para poder armar la historia sola. ¿Qué me gustaría a mí? Que cuando acabes esto digas, ostras, hay algunos personajes que quiero saber más de ellos, de dónde vienen, entonces vas a leer Nadie en esta tierra, porque eso te va a dar una perspectiva muy diferente de cómo evolucionan o cómo cambian, por ejemplo, personajes como Virginia, ¿no? Ajá. Que la novela anterior era policía ¿Y ahora? Está en el otro lado. O cómo ha cambiado, por ejemplo, un personaje que en Nadie en esta tierra es completamente secundario, como Soria, y aquí es un poco el alma mater, ¿no? de la novela. Pues lo bonito es que para el lector que no ha leído Nadie en esta tierra, volver atrás para ver esa evolución tan bestia que hacen los personajes en 3 años, y la idea era que quien ya haya leído Nadie en esta tierra pues se lleve una alegría al reencontrarse con algunos de estos personajes, porque no es algo que yo hago Eso te voy a normalmente. decir, porque tú no es la primera No, vez que lo haces. Sí, y no sé si volveré a hacerlo. Bueno, la sinopsis nos habla de un policía que está a punto de jubilarse, que es Soria, como tú has comentado, que lo destierran, por decirlo de alguna manera, a Lanzarote, y allí le dan como un caso menor, hipotéticamente, que es la investigación de un atropello. Eso es lo que pone en la sinopsis, pero esa es la punta del iceberg, porque cuando el lector se mete en las páginas, Claro. se encuentra que todo es mucho más grande. Claro, a partir de un accidente de tráfico en una isla como Lanzarote, una carretera desierta, ahí hay toda una convergencia de vidas, de destinos que no tienen nada que ver los unos con los otros, y ese es el famoso efecto dominó, ¿no? Es decir, empezando por quién es esta chica que han atropellado, quién conducía el coche que la ha atropellado, por qué se ha dado la fuga, quién es el policía que investiga esto y qué connotaciones tiene eso en otra serie de gente, hasta que nos damos cuenta de que de ese simple accidente de tráfico lo que hay es toda una trama de corrupción económica, de narcotráfico, de crimen organizado, que a mí me sirve para hacer un fresco un poco picasiano, si quieres, un poco dramático, ¿no?, de lo que es el tiempo de las fieras, de lo que es el siglo XXI. Claro, porque en esta novela, si lo pensamos, la actualidad es la mejor fuente de inspiración para escribir esta novela. Cuando a mí me preguntáis qué es el tiempo de las fieras, digo, mira las noticias. El tiempo de las fieras es los ciudadanos de a pie saliendo a manifestarse por el derecho a la vivienda frente a las leyes del mercado y frente a unos políticos incapaces de poner por encima de los valores económicos los valores humanos. Ese es el tiempo de las fieras. El tiempo de las fieras es provocar una guerra porque hay una serie de intereses geopolíticos, geoestratégicos, incluso personales, sin tener en cuenta a las víctimas inocentes. En fin, vivimos en ese tiempo de las fieras donde yo diría que hay un grupo de ególatras, narcisistas patológicos y gente anafectiva que se ha adueñado de los mecanismos del poder y que ha instaurado una lógica que todos damos por asumida, que para mí es una lógica criminal. De todos los temas que toca, a mí hay un pasaje concretamente que me puso los pelos de punta, y es esas grandes empresas, el poco valor que le dan a una vida humana y que creen que con el dinero se arregla absolutamente todo, ¿no? En este caso vamos a ver cómo a un accidente o un incendio en una fábrica mueren X personas, las reflexiones de los gerifaltes, de los altos cargos de las empresas, qué es lo que piensan sobre esas personas que han fallecido. Entonces eso me puso los pelos de punta. Claro, porque para las leyes del mercado, las personas somos números que formamos parte de un Excel. En ese Excel hay 2 columnas, beneficios y pérdidas, y solo se mira en ese sentido. Entonces, claro, aquí no hay una concepción del mal en un sentido moral, porque la gente que toma esas decisiones en un fondo de inversiones de Nueva York no es que quiera
que tú pierdas tu trabajo en Lanzarote. Simplemente es que no lo tienen en cuenta, no les importa. Pero claro, eso va bajando porque esas decisiones se toman, pero luego alguien las tiene que ejecutar, que eso es lo que yo llamo los colaboradores necesarios. El poder no es nada, el poder es una abstracción, son las personas concretas las que llevan a cabo las acciones que acaban perjudicando al resto, ¿no? Y es ahí, es a ese tipo de fieras a las que yo ataco con más saña, ¿no? A los que viven de las migajas del poder, a los que entregan su ética, su moral, sus valores por un beneficio espurio que al final es ¿para qué? ¿Para qué? Para comprarte una casa más grande, para tener un yate, para tener, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando esa gente ve el mundo, lo ve desde su perspectiva. Y su perspectiva es la de un Dios. Un Dios en el sentido de decir, un Dios no le da explicaciones a los hombres, ¿no? Un Dios hace lo que hace y solo responde ante dioses más poderosos, ¿no? Entonces, claro, cuando hay ese choque de realidades entre gente que vive en una burbuja y gente que pierde su trabajo y por desesperación es capaz de provocar un incendio, como es el caso de la novela, que acaba afectando a muchas personas, entonces se sorprenden, ¿no? Se sorprenden como diciendo, pero ¿no se supone que nosotros somos las fieras y ellos son las presas? O sea, ¿qué pasa cuando las presas se rebelan? ¿Qué pasa cuando una persona de la calle dice, no me conformo con el status quo? Ese es el secreto de esta novela. ¿Qué pasa cuando uno dice, basta? Ya basta, ya no lo soporto más, ¿no? Bueno, la chica que sufre el atropello se llama Vesna. Es una chica, una hacker, una persona que sabe moverse muy bien en el mundo de la ciberdelincuencia eso me hace pensar muchas veces que el teléfono móvil, las redes sociales, estamos totalmente vendidos. Claro, nosotros pensamos que estamos protegidos porque vamos cambiando cada semana la contraseña. ¿Quién la cambia? ¿Quién la cambia? ¿Quién la cambia? ¿No? Cuando lo cierto es que el teléfono móvil, si tú te fijas, es hoy en día el elemento individual que todo el mundo tiene. No hay nadie, o prácticamente nadie, que no tenga un teléfono móvil, ¿no? Esos aparatos son elementos de control, porque toda nuestra vida está ahí. No me refiero a las redes sociales, me refiero a que ahí están tus cuentas bancarias, ahí están tus contactos personales, ahí está tu intimidad, ¿no? Y lo que Vesna hace es enseñarnos, que además es una chica, lo que yo llamo una nativa digital, ella ya ha crecido, ya ha nacido en el mundo de la tecnología, ¿no? Y lo que hace ella es mostrarnos lo frágiles que somos, lo fácil que es entrar en nuestra privacidad y lo fácil que es destruirnos también, ¿no? Entonces eso nos debería hacer pensar sobre la utilidad, claro, que le damos a la tecnología también. Sabemos el peligro que tiene, pero ahí estamos. Pero aún así lo hacemos. Exactamente, sí, eso es lo que te voy a decir, que seguimos ahí. Bueno, los personajes de la novela es una novela muy coral. Vas leyendo y aparentemente aquellos que crees que van a tener un papel muy secundario, de repente tú haces un giro y empiezan a adquirir mucho protagonismo, y eso me ha gustado porque eran personajes que estaban ahí y de repente me los pones bajo el foco. Sí, porque no me gustan las historias secundarias, digamos. O sea, yo siempre pienso que alguien que se cruza delante de mis ojos es alguien importante. Sí, para mí, ya lo he dicho en muchas entrevistas, pero es que no existen las personas pequeñas, no existen los destinos pequeños, por una razón muy sencilla, porque todo lo que hacemos está interrelacionado. Entonces, cualquier persona, por insignificante que nos pueda parecer, en el momento que hace algo, eso tiene unas consecuencias, y ni siquiera nosotros somos conscientes de hasta dónde pueden llegar esas consecuencias. Por ejemplo, cuando yo escribo un libro, El tiempo de las fieras, yo lo escribo pues por una serie de motivaciones personales, pero yo no sé quién lo va a leer y no sé cómo va a reaccionar esa persona después de leerlo y qué consecuencias va a tener eso, pero las tiene. El hecho es que las tiene, ¿no? En el momento que nosotros hacemos algo significativo, eso incide en la vida de los demás y quizá nosotros no llegamos a saberlo nunca. Es decir, yo no creo que existan personas secundarias.
¿no? Entonces me gusta mucho esa idea coral de las historias, esa idea coral de la vida, porque además te ofrece una perspectiva de un mismo problema desde muchos puntos de vista totalmente diferentes, porque todos somos totalmente diferentes, ¿no? Has mencionado a Soria, a Gordo Soria, que es un personaje más secundario en la novela anterior, que aquí va a tener bastante más protagonismo. A este personaje le gusta hacer diorama, y yo pensaba en la descripción del personaje y me lo imaginaba haciendo diorama, que son unas objetos de paciencia. Exactamente, pequeñitos y demás. Entonces hay como un contraste entre lo que pensamos o cómo físicamente es y lo que a él le gusta. ¿Cómo es el Gordo Soria? Pues mira, el Gordo Soria es precisamente la antítesis del héroe clásico, ¿no? Es esa persona que juzgamos por la apariencia sin entrar en su intimidad, sin entrar en su personalidad. Y cuando entramos en su personalidad nos demuestra lo equivocadas que son las apariencias, ¿no? Exacto. El Gordo Soria es una persona, yo creo que a diferencia de todos los demás personajes, que no tiene deudas con el pasado. Él no tiene traumas que solucionar, no tiene como el resto de los personajes, y eso le da una libertad de pensamiento y de acción muy grande, porque para empezar, él no se toma en serio a sí mismo. Él sabe que ha sido un funcionario mediocre toda su vida y no aspira a la notoriedad, simplemente aspira a acabar su carrera de la mejor manera posible y marcharse a casa, ¿no? Con su pura y con sus dioramas, ¿no? Y con sus cigarrillos. Pero precisamente por no querer ser un héroe, es el héroe que a mí me importa, porque es el héroe a su pesar. No es como Julián Leal. Julián Leal es un héroe más trágico, más quijotesco, más cervantino, en el sentido de más enfrentado al destino, ¿no? A la enfermedad y tal. Soria no, Soria es una persona completamente fuera del sistema, un ser que podemos llegar a detestar porque es lenguaraz, desagradable, pero tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que tiene un sentido de la ironía muy, muy acerado, tiene una visión sobre la vida muy acerada, muy, muy irónica, y la ironía solo la pueden practicar las personas que son muy inteligentes. ¿No? Bueno, hay un personaje que le dice precisamente al Gordo Soria que parece que se le van cayendo los muertos del bolsillo, y si te fijas, es verdad, en esta novela al principio hay muchos muertos, no sé si mucho más muertos de lo habitual que en el resto de tus otros libros. Creo que en realidad hay 4, si no recuerdo mal, 4 en la isla, ¿no? Pero claro, para una isla como Lanzarote, que tiene uno de los índices de delincuencia más bajos de España, son muchos, ¿no? Quiero decir, el tema de la proporción también depende de con qué lo comparemos, ¿no? Él mismo lo dice, o sea, 4 muertos en Nueva York son una anécdota de café, 4 muertos en Lanzarote son una crisis nacional, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaba es llevar el infierno al paraíso. O sea, para mí Lanzarote es el paraíso, ¿no? Es una isla que adoro, que conozco desde hace muchísimos años, y es una isla donde la belleza de la naturaleza y la obra del hombre, gracias a César Manrique, han creado algo maravilloso, ¿no? Entonces, llevar al paraíso el infierno era lo que me interesaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando el lobo llega al rebaño y el pastor está durmiendo, ¿no? Claro. Virginia es otro de los personajes que me gustaría recalcar, porque claro, el anterior era policía, ya no, porque ha cedido a las presiones de su padre, al fin y al cabo ha tomado las riendas de la empresa de su padre. Y yo creo que es un personaje que tiene una lucha moral entre lo que le gustaría ser y lo que se ha visto obligada a ser. Por eso tienes que leer Nadie en esta tierra cuando acabes El tiempo de las fieras. Virginia es el ejemplo perfecto de quien hace un pacto con el diablo con las mejores intenciones y que luego se arrepiente, pero el diablo no acepta devoluciones. Y en este caso el diablo es su padre. O sea, Virginia se acaba convirtiendo por lealtad, es decir, para ayudar a sus amigos, Soria y Julián Leal, se acaba convirtiendo en lo que más odia, y lo que más odia es la figura de su padre. Pero claro, su perspectiva cambia completamente cuando tú estás en el lado de la ley, porque Virginia es una persona que siempre ha sido muy rígida, ¿no? Y ella no creía en la justicia, ella creía en la ley, que es otra cosa, en el orden, en el control, ¿no? De repente se ve en otro tipo, en una selva, que es la selva de de las altas finanzas, ¿no? La lucha feroz que hay ahí arriba
para mantenerse en el poder y no perder los privilegios con los que ella ha nacido y que ella quiere dejarle a sus hijas, ¿no? A Sara y a su otra hija. Claro, ese dilema entre proteger lo mío pero no perder del todo la humanidad es lo que a ella la atrapa, ¿no? Ella está atrapada entre su padre y los amigos que la han conocido cuando era otro tipo de persona, Julián Leal y Soria, ¿no? Y en esa contradicción, atrapada entre esos dos juicios, ella se debate sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Para saberlo hay que llegar al final de la novela, un diálogo que no te lo pierdas, que es extraordinario entre ella y su hija. Vale, estaré pendiente entonces. Bueno, no podemos dejar atrás ese personaje misterioso, ese matón que trabaja para el oso Dávila. Algunas veces leyendo lo que él piensa, especialmente en unos pasajes que él recuerda de su infancia, llegué a pensar que, bueno, no es, aunque estamos hablando de fiera, que no siempre no es tan fiero el león como lo pintan a veces. O sí que lo es, pero tiene sus razones para serlo. O tiene sus razones. Sí, o sea, el hombre de los ojos oscuros es mucho más que alguien que mata por otros. Es decir, hay gente que no se quiere ensuciar las manos, ¿no? Yo hablaba antes de colaboradores necesarios. Sí. El sicario en este caso es el colaborador necesario del oso Dávila y de otros, ¿no? Que le contratan para hacer el trabajo sucio. Lo contratan para hacer el trabajo sucio porque saben que él lo va a hacer, ¿no? Pero es mucho más que eso. Es decir, aquí lo que estamos viendo en esta novela, en El tiempo de las fieras, lo que estamos asistiendo es a la génesis de un asesino, ¿no? Y eso es muy interesante, ver de dónde viene, ver cómo se ha convertido en lo que se ha convertido y al mismo tiempo cómo puede ser que haga lo que haga y piensa lo que piensa, ¿no? Porque es un tipo muy racional, es una persona que incluso puede llegarnos a resultar hasta fascinante en determinados momentos, ¿no? Y sin embargo él nunca olvida lo que es y nunca nos permite a nosotros, a los lectores, que olvidemos lo que es. El sicario, sabes, que representa la fascinación que sentimos un poco absurda y un poco romántica por el mal, ¿no? Por eso no tiene nombre, porque no es una persona, es una idea, ¿no? Como el mal, la violencia, la crueldad, a través de pues las series de televisión, del cine y tal, se ha llegado a convertir incluso en algo a lo que rendir culto y algo a lo que aplaudir, ¿no? Yo esta imagen del sicario decidí crearla porque una vez vi por la calle a un chico joven que llevaba una camiseta de Pablo Escobar, ¿no? Como si fuera algo a quien admirar, ¿no? Y ahí es donde se me ocurrió que iba a crear la historia de este personaje, ¿no? Alguien que admiramos pero que no deberíamos olvidar nunca, que es el mal encarnado en una persona. Nos quedan 5 minutos, Víctor. Hay muchos guiños en la novela. Muchos. Así a priori, bueno, Vesna, por ejemplo, se habla de que hace un guiño a Stieg Larsson. Hablas de Saramago en un momento, el apellido Fitea, todos los que conocemos la editorial Destino sabemos de dónde viene, es decir, vas haciendo guiños. Sí, Manuela Juan, también la otra periodista, también es una amiga periodista. Hay guiños a escritores, Rafael Reyes, ¿no? Este personaje entrañable y también que parece un derrotado de la vida, pero que al final es uno de los que resiste. Es un gran escritor que yo admiro muchísimo, ¿no? Está inspirada en un escritor que admiro mucho, que es Rafael Reyes. Es decir, hay un montón de guiños a la obra de Miguel Delibes. Sigue habiendo muchísimos guiños a la música de Bruce Springsteen. Quiero decir, a mí me parece muy bonito hacer juegos metaliterarios para los lectores sin interferir en la historia, ¿no? Es decir, que los lectores vayan, mira, esto me recuerda a esto, ¿no? Por ejemplo, el propio Soria es un personaje salido del Quijote, ¿no? Es Sancho Panza. Sí, entonces, a mí me gusta mucho, me gusta mucho hacer este tipo de homenajes a personas, libros, música, arte, que de una manera u otra me han ayudado a convertirme en el escritor que soy. Hablábamos de la fiera, hablábamos de esa rebelión por parte de los ciudadanos de a pie. ¿Nos queda esperanza para luchar contra esas fieras? Claro, y creo que la literatura es una simiente. O sea, yo concibo la literatura como una forma de entretenimiento, pero que además es un espejo maravilloso, porque nos permite imaginar otro mundo posible, ¿no? Quizá la diferencia entre El tiempo de las fieras y otras novelas que yo he escrito es que aquí, más que nunca, está palpable la esperanza
esa semilla de resiliencia, de empatía, de solidaridad y de rebeldía que todos los seres humanos tenemos dentro, y que llegado a un punto, cuando el sistema ya nos está aplastando de tal manera en que lo único que nos queda es la rebelión, es cuando surgen los Sorias, las Vesnas, ¿no? Estos personajes que el sistema deja al margen porque no los considera, y son los que precisamente plantan cara al sistema. Víctor, no tenemos más tiempo, un placer volver a verte, un placer charlar contigo, mujer, y leerte, y te espero en la próxima. Venga. Vale, gracias.